¿Sabías que tu familiar fallecido puede estar sufriendo en este momento porque tú o alguien de tu familia cree en la reencarnación? Santa Teresa de Ávila reveló 7 dolores devastadores que padece el alma cuando su familia comete este error. Hoy vamos a hablar de algo que muy pocas personas conocen, pero que puede estar afectando el destino eterno de tu ser querido fallecido. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia y una de las místicas más importantes del catolicismo, recibió revelaciones extraordinarias sobre lo que sucede con las almas después de la muerte. Y entre esas revelaciones hay una especialmente dolorosa: lo que sufre el alma cuando su familia cree en la reencarnación. Durante los próximos minutos vas a descubrir 7 sufrimientos desgarradores que tu ser querido fallecido podría estar experimentando en este preciso instante mientras tú escuchas estas palabras. Santa Teresa vio con horror cómo estas almas claman por ayuda desde el purgatorio, mientras sus familias viven tranquilas creyendo que ya reencarnaron y están bien. Cada uno de estos 7 sufrimientos es tan profundo que cuando los conozcas todos sentirás la urgencia de actuar inmediatamente. Pero hay algo más importante aún. Al final de este video, descubrirás el único método que Santa Teresa reveló para rescatar a esa alma del tormento que lleva padeciendo quizás años o décadas, esperando que alguien como tú finalmente entienda la verdad. Por eso es vital que permanezcas aquí sin saltarte ninguna parte, porque si te pierdes aunque sea uno solo de estos 7 sufrimientos, no comprenderás la gravedad total de lo que está sucediendo ahora mismo con tu familiar fallecido, ni sabrás cómo salvarlo del abandono más doloroso que un alma puede experimentar. Si deseas que tus seres queridos fallecidos descansen en paz y alcancen la gloria eterna, escribe en los comentarios: que descansen en la luz de Dios. No te vayas antes del final, porque al cierre te revelaré la promesa exacta que Santa Teresa hizo para quien actúe hoy mismo por su familiar olvidado. Y a lo largo del video descubrirás detalles que te permitirán rescatar su alma del sufrimiento. Antes de comenzar, honra la memoria de tus difuntos. Dale like si quieres que sus almas alcancen el cielo pronto y suscríbete si deseas proteger a tu familia de errores que pueden costarles la eternidad. Santa Teresa de Ávila no fue una mística cualquiera. Fue una mujer elegida por Dios para recibir revelaciones tan profundas sobre el más allá que la Iglesia Católica la declaró doctora de la Iglesia, un título reservado solo para los santos cuyas enseñanzas son fundamentales para entender la fe. Durante sus éxtasis místicos, Santa Teresa tuvo visiones del cielo, del purgatorio y del infierno. Vio con sus propios ojos espirituales lo que les sucede a las almas después de la muerte. Y entre todas esas revelaciones, hay una que la angustiaba profundamente: el sufrimiento de las almas olvidadas por sus familias. En sus escritos, Santa Teresa advirtió una y otra vez sobre el peligro de abandonar espiritualmente a nuestros difuntos. Pero hay algo que muy pocos conocen. Ella reveló que existe un tipo específico de abandono que causa un dolor indescriptible en el alma. Es el abandono que ocurre cuando la familia del difunto cae en la creencia de la reencarnación. Cuando una familia cree que su ser querido fallecido ha reencarnado en otra persona, en otro cuerpo, en otra vida, está cometiendo un error doctrinal gravísimo, pero más allá del error teológico, está causándole al alma de su familiar un sufrimiento que Santa Teresa describió como una tortura silenciosa, porque esa alma no reencarnó. Esa alma sigue existiendo consciente en el más allá, y desde ahí puede ver lo que su familia piensa, lo que su familia cree, y lo que su familia hace o deja de hacer por ella. Santa Teresa reveló que son 7 los sufrimientos específicos que padece el alma cuando su familia abraza la mentira de la reencarnación. 7 dolores concretos, 7 tormentos que se suman al proceso de purificación que ya está viviendo en el purgatorio. Y hoy vas a conocerlos todos. El primer sufrimiento que Santa Teresa reveló
Es el más básico, pero también el más desgarrador. El alma grita en el purgatorio, pero nadie la escucha, porque todos creen que ya no existe como tal. Imagina por un momento que estás en un lugar de purificación. No es el infierno, pero tampoco es el cielo. Es un estado intermedio donde tu alma está siendo limpiada de todas las imperfecciones que arrastraste en vida. Sientes el fuego purificador de Dios, experimentas una nostalgia infinita por la presencia divina que aún no puedes alcanzar. Anhelas con cada fibra de tu ser llegar al cielo, pero sabes que todavía no estás lista. Y en medio de ese proceso doloroso pero necesario, descubres que tienes la capacidad de percibir lo que sucede en la tierra. Ves a tu familia, los escuchas, sabes lo que piensan de ti, y entonces te das cuenta de algo aterrador. Ellos creen que tú ya no existes como la persona que fuiste. Creen que tu alma se disolvió y que ahora eres otra persona en otro lugar. Creen que reencarnaste. Intentas gritar. Intentas hacerles saber que sigues siendo tú, que estás ahí, que necesitas su ayuda. Pero ellos no pueden escucharte. No porque tú no tengas voz, sino porque ellos cerraron sus oídos espirituales al abrazar una doctrina falsa. Santa Teresa explicó que las almas en el purgatorio tienen permitido por Dios experimentar cierta comunicación con el mundo de los vivos. No es que puedan hablar directamente, pero sí pueden percibir las oraciones que se hacen por ellas. Pueden sentir el alivio que produce una misa celebrada en su nombre. Pueden experimentar el consuelo de saber que sus seres queridos las recuerdan con fe y esperanza. Es como si las oraciones fueran un bálsamo que refresca su sufrimiento. Pero cuando la familia cree en la reencarnación, ese canal de comunicación se rompe. Porque si tú crees que tu madre fallecida ahora es un bebé que acaba de nacer en otro país, o que tu esposo difunto es ahora una niña en la India, entonces no vas a rezar por ellos, no vas a pedir misas por el descanso de su alma, no vas a hacer novenas, ni rosarios, ni vigilias. ¿Para qué? Si crees que ya están viviendo otra vida, y esa alma en el purgatorio percibe esa ausencia. Siente el vacío de las oraciones que nunca llega. Escucha el silencio donde debería haber súplicas. Ve a su familia ocupada buscando señales de su supuesta reencarnación, consultando videntes, leyendo sobre vidas pasadas, mientras ella sigue clamando por una sola oración sincera que nunca llega. Santa Teresa comparó este sufrimiento con la agonía de un moribundo que pide agua y nadie se la da. El alma en purgatorio tiene sed de las oraciones de sus seres queridos. Esas oraciones son el agua que alivia su tormento. Pero si la familia cree en la reencarnación, es como si dejaran morir de sed a su ser querido mientras creen que está bebiendo en otro lugar. Este primer sufrimiento es devastador porque es un abandono total. El alma está sola, completamente sola, sin el apoyo espiritual de su familia. Y lo peor es que ese abandono no es por olvido o por maldad, sino por ignorancia. La familia cree sinceramente que está bien, que su ser querido está viviendo otra experiencia, pero esa creencia sincera no cambia la realidad. El alma sigue en el purgatorio, sufriendo, clamando, esperando una ayuda que nunca llega. Pero el primer sufrimiento es solo el inicio, porque los sufrimientos segundo y tercero te mostrarán algo mucho más doloroso. El segundo sufrimiento que Santa Teresa reveló es aún más profundo que el primero. No se trata solo de que el alma no reciba oraciones. Se trata de algo mucho peor. El alma contempla impotente cómo su familia rechaza activamente las misas y los sufragios que podrían liberarla del purgatorio. Déjame explicarte algo que la Iglesia Católica ha enseñado desde los tiempos apostólicos. La Santa Misa es el acto más poderoso que existe para ayudar a las almas del purgatorio. Cuando se celebra una misa por un difunto, el sacrificio infinito de Cristo en la cruz se hace presente de manera sacramental. Y ese sacrificio tiene el poder de acortar
e incluso terminar el tiempo de purificación del alma. Los santos y doctores de la Iglesia han confirmado una y otra vez que una sola misa bien aplicada puede liberar completamente a un alma del purgatorio. San Pío de Pietrelcina decía que prefería una misa celebrada por su alma antes que 1000 oraciones. Santa Catalina de Bolonia vio en visión cómo las almas salían del purgatorio como enjambres de abejas cada vez que se celebraba una misa por ellas. Ahora imagina el sufrimiento del alma que ve cómo su familia rechaza esto. No por maldad, sino porque creen sinceramente que no lo necesita. Si tu hijo cree que tú reencarnaste y ahora eres un niño pequeño en Tailandia viviendo una nueva vida, ¿para qué va a pedir una misa por ti? ¿Para qué va a ofrecer el Santo Rosario por el descanso de tu alma? ¿Para qué va a hacer una novena de sufragios? El alma ve desde el purgatorio cómo pasan los meses y los años. Ve cómo llegan las fechas importantes, su cumpleaños, el aniversario de su muerte, las fiestas familiares. Y en cada una de esas ocasiones espera, anhela, ruega internamente que alguien ofrezca aunque sea una oración por ella. Pero en lugar de eso, escucha conversaciones sobre reencarnación. Ve a su familia consultando libros de vidas pasadas. Los observa en sesiones de regresión tratando de descubrir quién fue ella en vidas anteriores, cuando lo único que ella necesita es que celebren una misa por quien es ahora mismo, un alma sufriente en el purgatorio. Santa Teresa explicó que este rechazo no solo prolonga el sufrimiento del alma, sino que añade un dolor psicológico adicional. Es el dolor de la impotencia total. El alma sabe exactamente qué necesita para ser liberada. Sabe que una misa, un rosario, una limosna hecha en su nombre con fe sincera, podría aliviar su tormento. Pero no puede hacer nada para que su familia lo entienda. Solo puede observar y sufrir. Y cuando crees que esto no puede ser más doloroso, Santa Teresa reveló el tercer sufrimiento. El alma experimenta una tortura psicológica al contemplar cómo sus hijos y nietos consultan médiums, videntes y practican regresiones a vidas pasadas tratando de encontrarla. Este tercer sufrimiento tiene una dimensión que va más allá del simple abandono, porque ahora la familia no solo está dejando de ayudar al alma, sino que está abriendo puertas espirituales extremadamente peligrosas. Cuando una madre fallecida ve desde el purgatorio que su hija va a consultar a un médium para comunicarse con ella, lo que esa madre experimenta no es alegría ni consuelo. Experimenta horror absoluto, porque ella sabe algo que su hija no sabe. Ese médium no está contactando con ella. Está contactando con entidades demoníacas que se hacen pasar por ella. La doctrina católica es clarísima en este punto. El Catecismo de la Iglesia Católica condena explícitamente las prácticas de espiritismo, de necromancia, de consulta a los muertos. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no permite que las almas del purgatorio se comuniquen a través de médiums. Las almas en estado de purificación están bajo la protección y el cuidado directo de Dios. No pueden ser invocadas ni manipuladas por voluntad humana. Entonces, ¿quién responde cuando alguien va a un médium? Los demonios. Ellos conocen detalles de la vida del difunto. Saben cosas íntimas que solo la familia conocería. Y los usan para engañar, para hacer creer que realmente están hablando con su ser querido fallecido. Y el alma desde el purgatorio ve todo esto. Ve a su hija sentada frente a un médium escuchando mentiras dichas por un demonio que se hace pasar por ella. Ve cómo su nieta participa en una sesión de regresión a vidas pasadas y cree sinceramente que está recordando cuando fue egipcia en el año 3000 a.C. Ve cómo su esposo consulta videntes buscando señales de su reencarnación. Y con cada una de estas prácticas, el alma sufre doblemente. Primero, porque sabe que su familia está cayendo en engaños demoníacos que ponen en peligro su salvación eterna. Y segundo, porque todo ese tiempo, toda esa energía,
todo ese dinero que gastan en médiums y regresiones podría haberse invertido en una sola misa que la liberaría de su tormento. Santa Teresa escribió sobre esto con una angustia visible en sus palabras. Ella sabía que muchas familias católicas, por ignorancia o por influencias culturales, estaban mezclando la fe verdadera con creencias paganas sobre la reencarnación. Y esa mezcla no solo era un error doctrinal, sino una fuente de sufrimiento insoportable para las almas del purgatorio. Pero espera, porque los sufrimientos cuarto y quinto tocarán tu corazón de una forma que no imaginas. El cuarto sufrimiento que Santa Teresa reveló toca algo profundamente íntimo de la identidad del alma: el dolor de sentir que su familia profana su memoria al negar su identidad eterna, única e irrepetible. Cada ser humano es creado por Dios de manera única. No existen dos almas iguales. Tu alma fue creada en un momento específico de la historia, con una identidad específica, con un nombre específico, con una misión específica en la tierra. Cuando mueres, tu alma no desaparece ni se transforma en otra persona. Sigues siendo tú, la misma persona que vivió, que amó, que sufrió, que rezó. Tu identidad permanece intacta para toda la eternidad. La doctrina de la reencarnación destruye completamente esta verdad fundamental. Según esa creencia falsa, tu alma no es única, es solo una chispa de energía que va pasando de cuerpo en cuerpo, de vida en vida, perdiendo su identidad original en cada ciclo. Hoy eres María, mañana serás otra persona con otro nombre, otro género, otra familia, otros recuerdos. Tu identidad se disuelve como sal en el agua. Y esto causa un sufrimiento específico en el alma que está en el purgatorio. Porque desde ahí, ella puede percibir cómo su familia habla de ella como si ya no existiera realmente. Escucha a su hijo decir: mi madre ya no es mi madre, ahora es otra persona en otro lugar. Escucha a su esposo explicarle a alguien: ella reencarnó, su energía está en otro cuerpo, ya no es quien era. Para el alma, esto es como ser borrada de la existencia. Es como si dijeran que nunca fuiste realmente importante, que tu vida no tuvo un valor único, que tu persona era tan insignificante que puede ser reemplazada por cualquier otra. Santa Teresa explicó que este sufrimiento hiere la dignidad misma del alma, porque Dios no crea almas desechables. Dios no crea personas temporales. Cuando Él te creó para la eternidad. Te dio un nombre que permanece escrito en el libro de la vida. Te dio una identidad que ni siquiera la muerte puede borrar. Y cuando tu familia niega esa identidad abrazando la reencarnación, está negando el plan específico que Dios tuvo contigo desde antes de la fundación del mundo. El alma en el purgatorio sufre porque ve cómo su familia destruye la memoria de quien realmente fue. En lugar de decir recordamos a nuestra madre, que fue una mujer única creada por Dios y que ahora está en proceso de purificación para llegar al cielo, dicen, nuestra madre era solo energía y ahora esa energía está en otro cuerpo siendo otra persona. Es un tipo de muerte en vida. Es matar la memoria y la identidad de alguien mientras esa persona todavía existe consciente en el más allá. Y Santa Teresa advirtió que este sufrimiento es particularmente agudo porque ataca directamente la forma en que Dios diseñó a cada alma, como un ser único, irrepetible, eternamente valioso. Pero si el cuarto sufrimiento hiere la identidad del alma, el quinto sufrimiento ataca algo aún más profundo. El alma experimenta la desesperación total de no poder advertir a su familia del peligro eterno en que se encuentran. Este quinto sufrimiento es devastador porque involucra no solo el dolor del alma por su propia situación, sino su dolor por el destino de sus seres queridos. Y aquí es donde la tortura se vuelve casi insoportable. Un alma en el purgatorio está en proceso de santificación. Está siendo purificada para poder ver a Dios cara a cara. Y a medida que avanza en ese proceso, su percepción espiritual se va haciendo más clara. Puede ver con mayor nitidez las realidades sobrenaturales.
Puede distinguir entre la verdad y la mentira. Puede percibir los peligros espirituales que acechan a sus seres queridos. Y desde esa claridad, el alma ve algo aterrador. Ve que su familia, al abrazar la doctrina de la reencarnación, está cayendo en herejía. Y la herejía, cuando es consciente y deliberada, es un pecado mortal que puede llevar a la condenación eterna. El alma ve a su hija rechazando las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la muerte y el más allá. Ve a su esposo dejando de ir a misa porque, total, cree que tendrá más oportunidades en otras vidas. Ve a sus nietos creciendo sin una comprensión correcta del cielo, del purgatorio y del infierno. Ve cómo toda su familia se aleja lentamente de la fe verdadera, atraída por una mentira que parece más consoladora, pero que los está guiando hacia la perdición. Y lo peor de todo es que el alma no puede hacer nada para advertirles. No puede gritarles. No puede aparecerse para corregirlos. No puede enviarles un mensaje claro diciéndoles: están equivocados, yo no reencarné, estoy aquí sufriendo y ustedes están en peligro. Santa Teresa describió este sufrimiento como una agonía de impotencia. Es ver a tus hijos caminando hacia un precipicio y no poder detenerlos. Es ver a tu esposa bebiendo veneno creyendo que es medicina y no poder quitarle el vaso de las manos. Es contemplar cómo toda tu familia va tomando decisiones que comprometen su salvación eterna y no tener ningún poder para intervenir. El alma clama a Dios, ruega, suplica que les envíe una señal, una advertencia, una oportunidad de conocer la verdad. Pero Dios respeta el libre albedrío de cada persona. Él envía gracias, envía oportunidades, pone personas en sus caminos que podrían ayudarles a ver la verdad. Pero si ellos eligen seguir creyendo en la reencarnación, si eligen cerrar sus oídos a la doctrina católica, Dios no los obliga. Y el alma observa todo esto con una claridad dolorosa. Sabe exactamente lo que está en juego. Sabe que si sus seres queridos mueren en estado de herejía obstinada, podrían condenarse. Y tiene que vivir con esa posibilidad sin poder hacer absolutamente nada para evitarla. Pero aún faltan los dos sufrimientos más graves, y el último cambiará todo lo que creías saber. El sexto sufrimiento que Santa Teresa reveló tiene una dimensión demoníaca que pocas personas comprenden. El alma contempla horrorizada cómo el demonio usa su recuerdo, su imagen y su memoria para engañar a toda la familia y arrastrarlos hacia la perdición. Satanás es el padre de la mentira, y su estrategia más refinada no es presentarse como un monstruo aterrador, sino como un ángel de luz. Se disfraza, engaña, manipula. Y una de sus tácticas más efectivas es usar el amor que las personas sienten por sus difuntos como puerta de entrada para introducir doctrinas falsas. Cuando una familia abraza la creencia en la reencarnación, no lo hace por maldad. Lo hace porque les parece consolador. Les parece más esperanzador pensar que su ser querido está viviendo una nueva vida feliz en algún lugar, en lugar de imaginar que podría estar sufriendo en el purgatorio. El demonio aprovecha ese deseo humano de consuelo para introducir la mentira. Y el alma desde el purgatorio observa con claridad absoluta cómo se desarrolla esta estrategia infernal. Ve cómo el demonio planta pensamientos en la mente de sus familiares. Ve cómo usa coincidencias, señales aparentes, sueños manipulados para hacer creer a la familia que su ser querido reencarnó. Ve cómo una aparición demoníaca se hace pasar por ella en una sesión de espiritismo, hablando con su voz, mencionando recuerdos íntimos, convenciendo a todos de que realmente es ella quien está comunicándose. Pero lo más doloroso no es solo el engaño. Es que el demonio está usando su imagen, su recuerdo, su nombre, para alejar a su familia de Dios. Está convirtiendo su memoria en un instrumento de condenación. Cada vez que sus hijos hablan de su supuesta reencarnación, están difundiendo una herejía.
Cada vez que rechazan la doctrina católica sobre el más allá porque creen en vidas pasadas, están alejándose de la verdad revelada por Cristo. Santa Teresa explicó que este sufrimiento es particularmente agudo porque el alma ve cómo el demonio no solo ataca a una persona, sino que usa el error de una para contaminar a toda la familia. Si la madre cree en la reencarnación, enseña esa creencia a sus hijos. Si el esposo abraza esa doctrina falsa, influye en sus amigos, y así, como un virus espiritual, la mentira se expande usando como vehículo el amor que las personas sintieron por el difunto. El alma percibe que su recuerdo, que debería ser una bendición y una inspiración para que su familia ore y crezca en santidad, se ha convertido en maldición. Ve que su nombre se menciona no en oraciones católicas ante el Santísimo Sacramento, sino en sesiones de regresión, en consultas con videntes, en conversaciones sobre karma y vidas pasadas. Y sabe que detrás de todo eso no está Dios, sino el enemigo de las almas. Pero si el sexto sufrimiento es devastador, el séptimo y último sufrimiento es el más grave de todos. Y Santa Teresa lo describió con palabras que hacían temblar a quienes la escuchaban. El alma sufre más por la posible condenación eterna de sus seres queridos que por su propio tormento en el purgatorio. Este es el sufrimiento supremo. Este es el dolor que supera todos los demás, porque un alma en proceso de purificación ya tiene garantizada su salvación. Está sufriendo, sí. Está en proceso de limpieza, sí. Pero sabe con absoluta certeza que ese sufrimiento es temporal y que al final llegará al cielo. Tiene la esperanza inquebrantable de la gloria eterna. Pero sus seres queridos en la tierra no tienen esa garantía. Todavía están en el tiempo de prueba. Todavía pueden salvarse o condenarse según las decisiones que tomen. Y el alma desde el purgatorio ve con claridad terrible que la creencia en la reencarnación está poniendo en peligro mortal la salvación eterna de toda su familia. Ve a su hija viviendo como si tuviera infinitas oportunidades. Ve a su esposo cometiendo pecados graves sin arrepentimiento, porque cree que en la próxima vida lo hará mejor. Ve a sus nietos creciendo sin temor de Dios, sin comprensión del juicio eterno, sin conciencia de que esta vida es la única oportunidad que tenemos para decidir nuestro destino eterno. Y el alma sabe algo que su familia ha olvidado, que después de la muerte viene el juicio. No hay segundas oportunidades, no hay reencarnaciones, no hay vidas adicionales para corregir errores. Hay una sola vida, una sola muerte, y después el juicio de Dios. Y ese juicio determinará para siempre si pasamos la eternidad en el cielo o en el infierno. Santa Teresa tuvo visiones del infierno. Vio el tormento eterno de las almas condenadas. Y escribió que preferiría sufrir todos los tormentos de la tierra durante 1000 años antes que pasar un solo instante en ese lugar de horror absoluto. Y ahora, las almas en el purgatorio que tienen mayor claridad espiritual pueden percibir ese peligro acechando a sus familias. El alma ve a su hijo caminando al borde del abismo de la condenación y no puede sujetarlo. Ve a su esposa tomando decisiones que la alejan de Dios y no puede aconsejarla. Ve a toda su familia engañada por una doctrina que les hace perder el sentido de urgencia sobre su salvación y no puede gritarles la verdad. Y este dolor supera cualquier tormento del purgatorio, porque el fuego purificador que limpia el alma es temporal y tiene un propósito redentor. Pero la condenación eterna de un ser amado no tiene propósito, no tiene final, no tiene esperanza, es pérdida total, absoluta, irreversible. Santa Teresa lloró al describir este sufrimiento y advirtió a todos los católicos que nunca, bajo ninguna circunstancia, abrazaran la creencia en la reencarnación. Porque al hacerlo no solo estaban abandonando a sus difuntos, sino poniendo en peligro su propia alma y la de todos sus seres queridos. Ahora que conoces los 7 sufrimientos,
Debes entender por qué Santa Teresa insistió en que esto debe saberse urgentemente. Ahora que conoces los 7 sufrimientos específicos que reveló Santa Teresa, es momento de entender el impacto total que tienen sobre el alma cuando ocurren simultáneamente. Porque estos sufrimientos no se presentan uno después del otro de manera ordenada. Todos ocurren al mismo tiempo, creando una tormenta de dolor que se suma al proceso ya difícil de la purificación en el purgatorio. Imagina el estado de esa alma. Está experimentando el fuego purificador que limpia todas sus imperfecciones. Está sintiendo la nostalgia infinita de Dios, ese anhelo insoportable de ver el rostro del Padre y aún no poder hacerlo. Está reviviendo con claridad absoluta todos los pecados de su vida, viendo con una luz nueva lo mucho que ofendió a Dios y lo mucho que Él la amó a pesar de todo. Este proceso por sí mismo ya es intensamente doloroso, pero a ese dolor inevitable de la purificación se suman ahora los 7 sufrimientos causados por la creencia de su familia en la reencarnación. El alma grita y nadie la escucha. Ve cómo rechazan las misas que la liberarían. Observa horrorizada cómo consultan médiums abriendo puertas demoníacas. Siente que niegan su identidad única y eterna. Experimenta la impotencia de no poder advertirles del peligro. Contempla cómo el demonio usa su recuerdo para engañarlos y, sobre todo, sufre más por la posible condenación de ellos que por su propio tormento. Santa Teresa explicó que cuando estos 7 sufrimientos se acumulan, el alma experimenta una soledad tan profunda que parece estar abandonada incluso por Dios. No es que Dios la haya abandonado, por supuesto. Él nunca abandona a las almas que están en proceso de purificación, pero la ausencia total de apoyo humano, la falta absoluta de oraciones de sus seres queridos, crea en el alma una sensación de olvido cósmico. Es como estar en una celda oscura, donde el único consuelo posible sería escuchar la voz de alguien que te ama diciéndote que no estás sola, que te recuerdan que están rezando por ti. Pero esa voz nunca llega. En su lugar solo hay silencio. Un silencio que se hace más pesado con cada día que pasa, con cada aniversario que transcurre sin una misa, con cada cumpleaños que llega sin una oración. Y lo más doloroso es que el alma sabe exactamente cuánto tiempo podría acortarse su purificación si sus familiares actuaran correctamente. Sabe que una sola misa, ofrecida con fe, podría reducir años de sufrimiento a días. Sabe que un rosario rezado con devoción podría aliviar inmensamente su tormento. Sabe que una limosna hecha en su nombre podría abrir las puertas del cielo de par en par, pero nada de eso sucede. Y el tiempo en el purgatorio se extiende innecesariamente, no porque Dios sea cruel, sino porque la familia ha cortado el canal de gracia que conecta a los vivos con los difuntos. Ese canal se llama la comunión de los santos y es uno de los tesoros más preciosos de la fe católica. La comunión de los santos significa que todos los miembros del cuerpo de Cristo estamos conectados. Los que estamos en la tierra, los que están en el purgatorio y los que ya están en el cielo, formamos una sola familia espiritual. Y esa familia tiene el poder de ayudarse mutuamente. Nosotros podemos ayudar a las almas del purgatorio con nuestras oraciones y sacrificios. Ellas pueden interceder por nosotros cuando lleguen al cielo. Los santos en la gloria pueden interceder por todos nosotros, pero la creencia en la reencarnación destruye completamente esta comunión. Si crees que tu madre ya no existe como tu madre, sino que es otra persona en otro lugar, entonces no hay comunión posible. Si crees que las almas se disuelven y reencarnan perdiendo su identidad, entonces no tiene sentido rezar por ellas porque ya no son ellas. Y el alma en el purgatorio percibe esta ruptura como un desgarro espiritual. Es como si le arrancaran todos los lazos de amor que la unían a su familia. Esos lazos fueron creados por Dios precisamente para que persistieran más allá de la muerte. El amor verdadero no termina con la muerte física, pero la herejía de la reencarnación
rompe esos lazos artificialmente, dejando al alma flotando en una soledad artificial que Dios nunca quiso para ella. Santa Teresa advirtió que las almas que sufren este abandono prolongado experimentan algo similar a lo que los místicos llaman la noche oscura. Es una oscuridad espiritual donde parece que todo consuelo ha desaparecido. La diferencia es que en la noche oscura que experimentan los santos en vida, Dios está oculto pero presente, guiándolos hacia una unión más profunda. Pero en el abandono causado por la familia que cree en la reencarnación, es el amor humano el que se ha ocultado, y esa ausencia añade un tipo de dolor que no debería existir. Porque Dios diseñó el purgatorio como un lugar de esperanza. Sí, hay sufrimiento. Sí, hay purificación dolorosa, pero siempre con la certeza absoluta de que ese sufrimiento terminará en gloria eterna. Y parte del consuelo que Dios quiso para esas almas era el amor de sus familias expresado en oración. Cuando ese consuelo desaparece por culpa de una doctrina falsa, el purgatorio se vuelve mucho más difícil de soportar, no porque Dios añada más sufrimiento, sino porque se ha eliminado uno de los alivios que Él mismo dispuso para sus hijos. Ahora quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Reconoces a alguien en tu familia que haya caído en esta creencia? ¿Tienes un ser querido que murió y cuya familia ahora cree que reencarnó? O tal vez tú misma has tenido pensamientos sobre vidas pasadas, sobre karma, sobre segundas oportunidades en otros cuerpos. Si la respuesta es sí, entonces hay un alma que podría estar sufriendo estos 7 tormentos en este preciso momento. Y tú tienes el poder de cambiar esa situación. Pero antes de hablarte de la solución, necesitas conocer algo más. Porque Santa Teresa no solo reveló el problema, también mostró testimonios concretos de lo que sucede cuando esto ocurre. La Iglesia Católica ha documentado a lo largo de los siglos cientos de casos donde almas del purgatorio recibieron permiso divino para manifestarse a personas santas y suplicar ayuda. Estos casos no son leyendas ni invenciones piadosas. Son testimonios verificados, investigados y aprobados por la Iglesia como auténticas manifestaciones sobrenaturales. Uno de los casos más impactantes fue el de Santa Margarita María de Alacoque, la santa francesa a quien Jesús reveló la devoción al Sagrado Corazón. Una noche, mientras oraba en su celda del convento, se le apareció el alma de uno de sus directores espirituales fallecidos. El sacerdote había muerto 2 años antes y su comunidad religiosa había celebrado los sufragios habituales por él. Todos creían que ya estaba en el cielo disfrutando de la presencia de Dios. Pero el alma le reveló a Santa Margarita María algo terrible. Seguía en el purgatorio sufriendo intensamente, y la razón de su sufrimiento prolongado era que su propia familia había dejado de rezar por él. No porque lo hubieran olvidado con maldad, sino porque habían caído en la creencia de que las almas puras como la de un sacerdote santo van directamente al cielo sin pasar por purificación alguna. El alma le explicó que esa presunción de santidad, aunque bien intencionada, lo había dejado abandonado espiritualmente. Sus hermanos y sobrinos dejaron de pedir misas por él. Su madre anciana dejó de ofrecer rosarios por su alma. Todos confiaban en que ya estaba bien, y mientras tanto, él sufría en el purgatorio clamando por las oraciones que nunca llegaban. Santa Margarita. María inmediatamente comenzó a ofrecer severas penitencias, ayunos y oraciones por esa alma. Pidió que se celebraran misas en su intención, y pocos meses después, el alma se le apareció nuevamente, esta vez radiante de gloria, para agradecerle y confirmarle que había sido liberada y admitida en el cielo. Este caso está documentado en los escritos oficiales de Santa Margarita María y fue uno de los testimonios examinados durante su proceso de canonización. Demuestra algo crucial. Incluso almas de personas santas
pueden sufrir abandono cuando sus familias presumen que ya están en el cielo. Pero hay casos aún más dramáticos. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, experimentó durante años apariciones de almas del purgatorio que venían a suplicarle misas. Una de las más conmovedoras fue la de una mujer cuya familia había abrazado ideas protestantes después de su muerte. El alma se manifestó con un aspecto de profunda tristeza. Le explicó al santo que sus hijos, influenciados por predicadores protestantes de la región, habían dejado de creer en el purgatorio. Pensaban que la doctrina católica sobre la purificación después de la muerte era una invención medieval sin fundamento bíblico. Por lo tanto, no veían necesidad de rezar por los difuntos. El alma le suplicó al cura de Ars que encontrara alguna forma de hacer llegar el mensaje a su familia. Necesitaba desesperadamente oraciones y sufragios. San Juan María Vianney celebró innumerables misas por esa intención y ofreció sus penitencias por ella. También intentó con mucha prudencia hablar con algunos miembros de la familia. Algunos lo escucharon y volvieron a la fe católica completa. Otros rechazaron sus palabras. Años después, cuando el alma finalmente fue liberada y admitida en el cielo, se apareció una última vez al santo para agradecerle y le reveló algo devastador. De sus 5 hijos, solo 2 habían vuelto a la fe católica y se salvarían. Los otros 3 murieron en el error protestante y se condenaron, precisamente porque el rechazo de la doctrina del purgatorio los llevó a rechazar otras verdades esenciales de la fe. Este testimonio está registrado en las actas del proceso de canonización de San Juan María Vianney y nos muestra algo terrible. Cuando una familia abandona la doctrina correcta sobre el más allá, no solo perjudica a sus difuntos, sino que pone en peligro su propia salvación eterna. Santa Faustina Kowalska, la mística polaca a quien Jesús reveló la devoción a la Divina Misericordia, también experimentó manifestaciones de almas del purgatorio. En su diario espiritual, aprobado por la Iglesia, relata el caso de un alma que se le apareció rodeada de llamas purificadoras. El alma le explicó que había muerto hace ya 30 años. 30 años sufriendo en el purgatorio. Y la razón principal de su purificación tan prolongada era que su familia, después de su muerte, había mezclado la fe católica con prácticas espiritistas y creencias en la reencarnación que eran comunes en ciertas regiones de Polonia en esa época. Sus hijos consultaban videntes para intentar comunicarse con ella. Participaban en sesiones donde supuestamente ella les hablaba desde el más allá, dándoles consejos. Pero el alma le reveló a Santa Faustina que esas manifestaciones nunca o habían sido ella. Eran engaños demoníacos. Y mientras su familia perdía tiempo y dinero en esas prácticas inútiles y peligrosas, ella seguía sufriendo sin recibir ni una sola oración verdadera, ni una misa, ni un rosario. Santa Faustina comenzó inmediatamente a ofrecer sus sufrimientos por esa alma. Pidió misas. Rezó la coronilla de la Divina Misericordia incontables veces en su intención. Y el alma fue finalmente liberada. Pero habían pasado más de 3 décadas de sufrimiento innecesario causado por la ignorancia y el error doctrinal de su familia. Estos 3 casos, entre muchos otros documentados por la Iglesia, nos muestran una verdad escalofriante. El abandono espiritual de las almas del purgatorio es real, es doloroso y puede prolongarse por décadas cuando las familias abrazan doctrinas falsas sobre la muerte y el más allá. No son cuentos para asustar, son testimonios verificados de santos canonizados cuyas vidas fueron exhaustivamente investigadas por la Iglesia, y todos ellos confirman exactamente lo que Santa Teresa reveló. Las almas sufren terriblemente cuando sus familias las olvidan o las abandonan por creer en la reencarnación. Pero estos testimonios te muestran la realidad del problema. Ahora necesitas entender qué dice exactamente la doctrina católica sobre esto.
La Iglesia Católica ha enseñado desde sus inicios una verdad clara e inmutable sobre lo que sucede después de la muerte. Esta enseñanza no es una opinión teológica que pueda cambiar con los tiempos. Es doctrina revelada por Dios mismo, confirmada en las Sagradas Escrituras, definida en los concilios y expresada en el Magisterio Perpetuo de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica, que es el resumen oficial de toda la fe católica, lo declara sin ambigüedad en el párrafo 1013. Cada hombre recibe en su alma inmortal su retribución eterna desde el momento de su muerte, en un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Este juicio particular determina inmediatamente el destino del alma, o bien la entrada en la bienaventuranza del cielo, inmediatamente o después de una purificación, o bien la condenación eterna en el infierno. Observa las palabras clave. Retribución eterna desde el momento de su muerte, no en una próxima vida, no después de reencarnar, desde el momento mismo de la muerte. El destino eterno del alma queda sellado en ese instante. La carta a los Hebreos lo expresa con una claridad que no deja espacio para interpretaciones. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Una sola vez, no múltiples veces, no ciclos de reencarnaciones, una vida, una muerte, un juicio. Esta verdad está tan firmemente establecida en la fe católica que negarla constituye herejía formal. La herejía es el rechazo pertinaz, después del bautismo, de una verdad que debe creerse con fe divina y católica. Y la doctrina sobre la unicidad de la vida terrena y el destino eterno del alma después de la muerte es precisamente una de esas verdades que deben creerse con fe divina y católica. El Concilio de León II, en el año 1274, definió solemnemente: las almas de aquellos que mueren en pecado mortal descienden inmediatamente al infierno, donde son atormentadas con penas eternas. Y las almas de quienes mueren en gracia de Dios, pero con pecados veniales o con la obligación de purgar las penas temporales de pecados ya perdonados, entran en el purgatorio donde son purificadas para poder entrar en el cielo. Esta definición conciliar es irreformable. No puede cambiar. La Iglesia no tiene autoridad para modificar lo que Dios ha revelado. Y Dios ha revelado que después de la muerte no hay reencarnación, sino purgatorio, cielo o infierno. El purgatorio es un estado temporal de purificación para las almas que murieron en gracia de Dios, pero que aún necesitan ser limpiadas completamente antes de poder contemplar el rostro de Dios. No es un lugar de castigo en el sentido de venganza divina, sino un proceso medicinal de purificación. Es doloroso, sí, porque implica ser limpiado del apego desordenado al pecado, pero está lleno de esperanza, porque el alma sabe con certeza absoluta que terminará en el cielo. Y aquí viene algo crucial que la doctrina de la reencarnación destruye por completo. La Iglesia enseña que nosotros, los vivos, podemos ayudar a las almas del purgatorio mediante nuestras oraciones, sacrificios y especialmente la celebración de la Santa Misa. Esta es la doctrina de la comunión de los santos. El Concilio de Trento, en el siglo XVI, definió solemnemente: existe el purgatorio, y las almas allí detenidas son ayudadas por los sufragios de los fieles y principalmente por el sacrificio aceptable del altar. Esta definición fue proclamada precisamente porque los protestantes negaban la existencia del purgatorio y la posibilidad de ayudar a los difuntos con oraciones. Pero la creencia en la reencarnación hace algo peor que simplemente negar el purgatorio. Niega la identidad eterna del alma. Niega el juicio particular. Niega la necesidad de la redención de Cristo. Y niega la comunión de los santos. Si el alma reencarna perdiendo su identidad y comenzando una nueva vida sin memoria de las anteriores, entonces no hay juicio, no hay retribución por las obras buenas o malas, no hay consecuencia eterna para nuestros actos.
Todo se disuelve en un ciclo interminable, donde supuestamente vamos mejorando poco a poco hasta alcanzar algún tipo de perfección impersonal. Esta doctrina es incompatible con el cristianismo en su esencia misma. El cristianismo proclama que Cristo murió una sola vez para redimirnos. No necesitamos múltiples vidas para alcanzar la salvación. Necesitamos la gracia de Cristo aplicada a nuestra única vida mediante los sacramentos, la oración y las obras de caridad. El catecismo es explícito en el párrafo 1022. Cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna mediante un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. No hay espacio en esta doctrina para la reencarnación, y cuando un católico bautizado abraza conscientemente la creencia en la reencarnación después de haber conocido la doctrina verdadera de la Iglesia, está cayendo en herejía material. Si persiste en esa creencia con conocimiento pleno y consentimiento deliberado, puede caer en herejía formal, que es pecado mortal y puede llevar a la condenación eterna. Por eso los santos como Santa Teresa se angustiaban tanto al ver católicos que mezclaban su fe con creencias en la reencarnación. No era solo un error intelectual inocente, era un error que ponía en peligro la salvación eterna de las personas. Y este error tiene consecuencias devastadoras no solo para quien lo comete, sino también para las almas de sus difuntos. Porque si tú crees que tu madre reencarnó, no rezarás por ella, no pedirás misas por su alma, no ofrecerás sufragios, y ella quedará abandonada en el purgatorio, sufriendo innecesariamente, mientras tú vives engañada pensando que ella está bien en alguna otra vida. La doctrina católica es clara, es hermosa en su lógica y es tremendamente seria en sus implicaciones. No podemos jugar con estas verdades. No podemos mezclar la fe revelada por Cristo con filosofías orientales o creencias de la nueva era. Está en juego la salvación eterna, tanto la nuestra como la de nuestros seres queridos difuntos. Conocer la doctrina es vital, pero las consecuencias de ignorarla son devastadoras. Las consecuencias de creer en la reencarnación cuando tienes un ser querido en el purgatorio no son solo teóricas o abstractas, son reales, son devastadoras y afectan tanto al difunto como a los vivos de maneras que pocas personas comprenden completamente. Para el alma que está en el purgatorio, la primera consecuencia es la prolongación innecesaria de su sufrimiento. El purgatorio no tiene una duración fija para todas las almas. Algunas permanecen allí brevemente, otras durante años, incluso décadas o siglos según la gravedad de sus pecados y el grado de purificación necesario. Pero Dios, en su misericordia, estableció que ese tiempo puede acortarse mediante las oraciones, sacrificios y sufragios de los vivos. Los teólogos de la Iglesia han explicado que una misa celebrada con devoción por un alma del purgatorio puede reducir drásticamente su tiempo de purificación. Un rosario rezado con fe genuina puede aliviar intensamente su dolor. Una obra de caridad hecha en su nombre puede aplicar méritos que aceleren su entrada al cielo. Estas no son supersticiones medievales. Son verdades de fe enseñadas por la Iglesia basándose en la revelación divina y confirmadas por la experiencia mística de innumerables santos. Pero cuando la familia abraza la creencia en la reencarnación, todas estas ayudas desaparecen. El alma queda privada del auxilio que Dios mismo diseñó para aliviar su sufrimiento, y lo que podría haber sido un año de purificación se convierte en 10 años. Lo que podría haberse resuelto con unas cuantas misas se extiende por décadas de tormento solitario. Santa Catalina de Génova, una de las mayores expertas en la doctrina del purgatorio, explicó en sus escritos místicos que las almas allí sufren un doble dolor: el dolor de la purificación y el dolor de la espera. El dolor de la purificación
es el fuego que limpia el alma de sus apegos desordenados. Pero el dolor de la espera es la nostalgia insoportable de Dios, ese anhelo de verlo cara a cara que crece con cada instante pero que aún no puede satisfacerse. Cuando las oraciones de los vivos llegan al alma, ambos dolores se alivian. El proceso de purificación se acelera y la espera se hace más llevadera porque el alma siente el amor de su familia llegando a través del velo que separa este mundo del más allá. Pero cuando esas oraciones nunca llegan porque la familia cree que el difunto reencarnó, el alma experimenta ambos dolores en su intensidad máxima, sin ningún alivio. Imagina estar en el peor sufrimiento físico y emocional que puedas concebir, sabiendo que ese sufrimiento podría aliviarse si tan solo alguien hiciera algo específico por ti, pero viendo día tras día que nadie lo hace porque todos creen que ya no lo necesitas. Esa es la situación del alma olvidada en el purgatorio, mientras su familia vive engañada por la doctrina de la reencarnación. Pero las consecuencias para el difunto son solo una parte del problema. Las consecuencias para los vivos que abrazan esta herejía son igualmente graves y ponen en peligro directo su salvación eterna. La primera consecuencia para los vivos es que están viviendo en estado de error doctrinal grave. Y el error doctrinal no es inocente cuando se trata de verdades fundamentales de la fe. La carta de Santiago advierte: el que hace errar a uno de estos pequeños, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo estante hundieran en el mar. Causar error en materia de fe tiene consecuencias eternas terribles, pero más grave aún es cuando el error es voluntario. Una persona puede caer en error por ignorancia invencible, es decir, por no haber tenido acceso a la enseñanza correcta. En ese caso, Dios juzga con misericordia. Pero cuando alguien ha sido instruido en la fe católica, ha recibido catequesis, conoce las enseñanzas de la Iglesia y aún así elige conscientemente creer en la reencarnación porque le parece más atractiva o consoladora, entonces ya no es ignorancia invencible, es rechazo deliberado de la verdad revelada. Y el rechazo deliberado de una verdad de fe definida por la Iglesia constituye herejía formal. La herejía formal separa a la persona de la comunión con la Iglesia y, si no hay arrepentimiento antes de la muerte, puede llevar a la condenación eterna. El Código de Derecho Canónico es claro: quien niega pertinazmente alguna verdad que ha de creerse con fe divina y católica o la pone en duda, incurre en herejía. Y la verdad sobre el destino del alma después de la muerte, sobre el juicio particular, sobre la existencia del purgatorio, del cielo y del infierno, es precisamente una verdad que debe creerse con fe divina y católica. Entonces, cuando una persona bautizada católica abraza la creencia en la reencarnación y persiste en ella a pesar de conocer la doctrina de la Iglesia, está poniendo en grave peligro su salvación eterna. No porque Dios sea vengativo, sino porque está rechazando voluntariamente las verdades que Cristo vino a revelar para nuestra salvación. Pero hay más. La creencia en la reencarnación no viene sola. Trae consigo toda una cascada de otros errores doctrinales. Si crees en la reencarnación, eventualmente dejarás de creer en la necesidad de los sacramentos. Si tienes múltiples vidas para perfeccionarte, ¿para qué necesitas la confesión? Si vas a reencarnar de todas formas, ¿para qué esforzarte por evitar el pecado en esta vida? La creencia en la reencarnación destruye el sentido de urgencia sobre la salvación. Crea una falsa sensación de seguridad, donde la persona piensa que siempre habrá otra oportunidad, otra vida, otro ciclo. Y esa falsa seguridad puede llevar a vivir sin el temor de Dios, sin arrepentimiento genuino, sin conversión verdadera. Y cuando llega la muerte, esa persona se encuentra cara a cara con la realidad. No hay segunda oportunidad. No hay reencarnación. Hay un juicio inmediato donde toda su vida es evaluada según la verdad de Cristo, no según las filosofías orientales que prefirió creer.
Y si murió en estado de herejía obstinada, sin arrepentimiento, el juicio es condenatorio. Esta es la consecuencia final y más terrible. La familia que abraza la creencia en la reencarnación no solo abandona a sus difuntos en el purgatorio, sino que pone en peligro su propia salvación eterna. Están caminando hacia el mismo destino de condenación que tanto temía el alma de su familiar difunto cuando observaba desde el purgatorio. Es un círculo vicioso devastador. El difunto sufre por el abandono y por ver a su familia en peligro. La familia vive engañada, privándose de ayudar al difunto y poniendo en riesgo su propia eternidad. Y todo por un error que parecía inocente, consolador, incluso espiritual. Pero hay esperanza. Santa Teresa reveló cómo romper este ciclo de sufrimiento. Hasta ahora hemos hablado del sufrimiento, del abandono, de las consecuencias devastadoras, pero Santa Teresa no reveló todo esto solo para angustiarnos. Lo reveló para motivarnos a actuar. Y la buena noticia, la noticia extraordinaria que cambia todo, es que basta con que un solo miembro de la familia despierte a la verdad y comience a orar correctamente para transformar completamente la situación del alma en el purgatorio. No necesitas que toda tu familia entienda. No necesitas convencer a todos tus hermanos, a todos tus primos, a todos los que cayeron en el engaño de la reencarnación. Basta con que tú, una sola persona, decidas actuar según la verdad católica para que esa alma reciba un alivio inmediato y poderoso. Santa Teresa explicó esto con una imagen hermosa. Dijo que el alma en el purgatorio es como alguien que está en una celda oscura y calurosa, sufriendo intensamente. Todos los que creían en la reencarnación pasaban frente a esa celda sin verla, sin escucharla, sin ayudarla. Pero cuando una sola persona finalmente se detiene, abre la ventana y deja entrar aire fresco y luz, el alivio es inmediato y extraordinario. Esa ventana es la oración. Ese aire fresco es la gracia que fluye de los sufragios. Esa luz es la esperanza renovada que siente el alma cuando finalmente alguien la recuerda correctamente. Los santos que tuvieron apariciones de almas del purgatorio coinciden todos en algo. Cuando un alma recibe la primera oración después de un largo abandono, la alegría que experimenta es indescriptible. No es solo el alivio del sufrimiento, es la certeza renovada de que no está olvidada, de que alguien en la tierra todavía la ama, de que el vínculo de la comunión de los santos no está completamente roto. San Pío de Pietrelcina contaba que en varias ocasiones, después de celebrar misa por almas olvidadas del purgatorio, esas almas se le aparecían radiantes de gratitud. Una de ellas le dijo algo que él nunca olvidó. Llevaba 40 años esperando una sola misa. 40 años. Y cuando finalmente llegó esa misa, fue liberada inmediatamente y admitida en el cielo. 40 años de sufrimiento que terminaron en un instante porque un sacerdote santo decidió ofrecer el santo sacrificio por almas olvidadas. Ese es el poder que tenemos. Ese es el poder que tú tienes en este momento. Santa Faustina Kowalska recibió de Jesús mismo la promesa de que las almas del purgatorio experimentan un alivio especial cuando alguien reza la coronilla de la divina misericordia por ellas. Jesús le dijo: cuando reces esta coronilla al lado de un moribundo, me pondré entre el Padre y el alma, no como justo juez, sino como Salvador misericordioso. Y también prometió gracias extraordinarias para las almas del purgatorio cuando se reza esta devoción en su favor. Santa Faustina documentó varios casos de almas que fueron liberadas del purgatorio después de que ella rezara la coronilla por ellas. En algunos casos, el alma había estado sufriendo por décadas, en otros, por siglos. Pero la oración persistente y confiada rompió las cadenas que las retenían y las condujo directamente a la gloria eterna. Lo mismo sucede con el Santo Rosario. Nuestra Señora ha revelado a múltiples santos que el rosario rezado con devoción por las almas del purgatorio tiene un poder liberador inmenso. Cada Ave María es como una gota de agua fresca sobre el alma que sufre
en el fuego purificador. Y cuando se reza un rosario completo con fe, amor y perseverancia, esas gotas se convierten en un torrente de gracia que puede extinguir completamente las llamas y abrir las puertas del cielo. Pero de todas las ayudas que podemos ofrecer a las almas del purgatorio, ninguna es tan poderosa como la Santa Misa. La misa no es simplemente una oración, es la renovación sacramental del sacrificio de Cristo en el Calvario. Es el momento en que el cielo toca la tierra. Es el instante en que la sangre de Jesús, que tiene valor infinito, se aplica específicamente a las intenciones por las que se ofrece la misa. Cuando pides que se celebre una misa por el alma de tu ser querido fallecido, estás poniendo en acción el poder redentor infinito de Cristo. Estás aplicando los méritos de su pasión, muerte y resurrección directamente a esa alma. Y ningún sufrimiento del purgatorio puede resistir ese poder. Es como si el sol saliera repentinamente en medio de la noche más oscura. Los padres de la Iglesia enseñaron que hay casos documentados donde una sola misa, bien celebrada y bien aplicada, liberó completamente a un alma del purgatorio. San Gregorio Magno relata el caso de un monje que murió sin haber hecho la debida penitencia por un pecado. El alma se apareció a sus hermanos monjes suplicando ayuda. San Gregorio ordenó que se celebraran 30 misas consecutivas por esa alma. Al terminar la 30ª misa, el alma se apareció nuevamente, esta vez gloriosa y radiante, para confirmar que había sido liberada y admitida en el cielo. De ahí nació la tradición católica del gregoriano. 30 misas celebradas en días consecutivos por un difunto. Es una práctica poderosísima que la Iglesia recomienda especialmente para almas que pueden estar sufriendo intensamente en el purgatorio. Pero incluso si no puedes costear 30 misas, incluso si solo puedes pedir una sola misa, ese único sacrificio eucarístico tiene más poder para ayudar a tu ser querido difunto que 1000 años de sufrimiento en el purgatorio. Porque es Cristo mismo quien intercede. Es su sangre la que habla al Padre. Y esa sangre tiene valor infinito. Ahora imagina lo que sucede cuando tú, después de años de que tu familia creyera en la reencarnación, finalmente despiertas a la verdad. Imagina cuando pides tu primera misa por el alma de tu madre fallecida, o cuando rezas tu primer rosario completo por tu esposo que murió hace años, o cuando ofreces tu primer sacrificio sincero por tu abuela olvidada. Esa alma que llevaba años o décadas clamando en vano, finalmente siente que su grito fue escuchado. Finalmente percibe que alguien rompió la cadena del engaño. Finalmente experimenta el alivio que tanto anhelaba. Y su gratitud es tan grande que cuando llegue al cielo, se convertirá en tu intercesora más poderosa. Porque las almas que liberamos del purgatorio nunca nos olvidan. Se convierten en nuestros mejores amigos en el cielo, intercediendo constantemente por nosotros, protegiéndonos, guiándonos. Y esa intercesión tiene un poder especial, porque viene de almas que experimentaron directamente tu caridad cuando más la necesitaban. Y ahora viene lo más importante, la acción concreta que debes tomar hoy. Ahora que conoces la verdad completa sobre lo que sufre el alma cuando su familia cree en la reencarnación, es momento de actuar. No basta con sentir compasión. No basta con estar de acuerdo con la doctrina. Necesitas tomar medidas concretas, específicas y poderosas para rescatar a tu ser querido del purgatorio y proteger a tu familia del engaño que los está destruyendo espiritualmente. El primer paso es el más importante. Pide una misa por el alma de tu familiar fallecido. Ve personalmente a tu parroquia, habla con el sacerdote y solicita que celebre una misa en intención específica por el descanso eterno de esa alma. Da la limosna acostumbrada. Proporciona el nombre completo de tu ser querido y especifica que es por su liberación del purgatorio. Si puedes, solicita un gregoriano completo. 30 misas celebradas en días consecutivos. Esta es la práctica más poderosa que existe para liberar almas del purgatorio según la tradición de la Iglesia.
Si no puedes costear 30 misas, pide las que estén a tu alcance. Incluso una sola misa tiene poder infinito porque es el sacrificio de Cristo mismo. El segundo paso es establecer una práctica diaria de oración por esa alma. Reza al menos un misterio del rosario cada día ofrecido específicamente por tu familiar fallecido. Al comenzar, di en voz alta: ofrezco este rosario por el eterno descanso del alma de mi madre, o padre, o esposo, según corresponda. Menciona su nombre. Hazlo personal. Hazlo intencional. Si conoces la coronilla de la Divina Misericordia, rézala también diariamente por esa intención. Jesús prometió a Santa Faustina que las almas del purgatorio reciben un alivio especial cuando se reza esta devoción por ellas. Toma solo 10 minutos y tiene un poder extraordinario. El tercer paso es ofrecer sacrificios por esa alma. Los sacrificios pueden ser ayunos, limosnas, actos de caridad, mortificaciones voluntarias. No necesitan ser heroicos. Pueden ser pequeños: renunciar a un postre, donar dinero a una causa justa en nombre de tu difunto, soportar con paciencia una contrariedad ofreciéndola por su alma. Santa Faustina enseñó que los pequeños sacrificios hechos con gran amor tienen más valor ante Dios que grandes obras hechas con tibieza. Lo que importa no es la magnitud del sacrificio, sino la pureza de la intención y el amor con que se ofrece. El cuarto paso es hacer una renuncia formal y explícita de la creencia en la reencarnación. Si tú misma has tenido pensamientos, dudas o inclinaciones hacia esa doctrina, necesitas rechazarla clara y conscientemente. Puedes hacer esto en el sacramento de la confesión. Ve con tu párroco, confiesa que has tenido simpatía hacia ideas de reencarnación, reconoce que es contrario a la fe católica y pide perdón. El sacerdote te absolverá y quedarás completamente limpia de ese error. Si otros miembros de tu familia están atrapados en la creencia de la reencarnación, ora por su conversión. No intentes forzar discusiones teológicas que puedan generar conflicto. En lugar de eso, reza, ofrece misas por su iluminación y vive tú misma la verdad católica con tanta claridad y amor que tu testimonio se convierta en semilla de conversión. El quinto paso es consagrar a tu familia entera al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Estas dos devociones son escudos espirituales poderosos contra los errores doctrinales y los engaños del enemigo. Puedes hacer la consagración siguiendo las fórmulas tradicionales que encontrarás en cualquier libro de oraciones católico aprobado. También puedes pedirle al sacerdote de tu parroquia que haga esta consagración familiar si lo consideras apropiado. El sexto paso es educarte correctamente en la fe. Lee el Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente las secciones sobre la muerte, el juicio, el purgatorio, el cielo y el infierno. Lee las vidas de los santos, especialmente aquellos que tuvieron revelaciones sobre el más allá, como Santa Teresa de Ávila, Santa Catalina de Génova, Santa Faustina Kowalska, Santa Margarita María de Alacoque. Llena tu mente con la verdad para que ningún error pueda tomar raíz. Cuando conoces profundamente la doctrina católica, puedes detectar inmediatamente las mentiras de la nueva era, del espiritismo, de las filosofías orientales que intentan infiltrarse en ambientes católicos. El séptimo paso es establecer la costumbre de rezar por todas las almas del purgatorio, no solo por tus familiares conocidos. Cada 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, es una oportunidad especial para esto, pero puedes hacerlo cualquier día. Reza: eterno descanso dales, Señor, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Muchas almas en el purgatorio no tienen absolutamente a nadie que rece por ellas. Murieron solas, fueron olvidadas, sus familias desaparecieron. Estas almas sufren el abandono más completo. Cuando rezas por las almas olvidadas, Dios aplica tus oraciones a aquellas que más lo necesitan. Y esas almas, cuando lleguen al cielo, se convertirán en tus intercesoras más agradecidas.
El octavo paso es hacer una visita regular al cementerio donde está enterrado tu ser querido. Lleva flores si quieres, pero sobre todo lleva oraciones. Reza el rosario junto a su tumba. Habla con esa alma. Dile que la recuerdas, que entiendes ahora la verdad sobre el purgatorio, que estás haciendo todo lo posible por ayudarla. No estás hablando con un muerto que no te escucha. Estás hablando con un alma viva, consciente, que está en proceso de santificación y que puede percibir tu amor y tus oraciones. El noveno paso es comprometerte a enseñar esta verdad a las futuras generaciones de tu familia. Cuando tengas oportunidad, explica a tus hijos, a tus nietos, la verdad católica sobre la muerte y el más allá. Enséñales a rezar por los difuntos. Inculca en ellos la hermosa práctica de pedir misas por las almas. Así romperás el ciclo del error y asegurarás que cuando tú misma mueras, tendrás una familia que sabrá cómo ayudarte si necesitas purificación. Y el décimo y último paso es vivir con la conciencia clara de que esta vida es única, irrepetible y determina tu eternidad. No hay segunda oportunidad, no hay reencarnación. Hay una sola vida para amar a Dios, servir al prójimo, arrepentirse de los pecados y alcanzar la santidad. Vive cada día con esa urgencia santa que viene de saber que el tiempo es breve y la eternidad es para siempre. Si haces esto hoy, Santa Teresa prometió algo extraordinario. Santa Teresa de Ávila no solo reveló los 7 sufrimientos que padece el alma cuando su familia cree en la reencarnación, también dejó registrada una promesa extraordinaria para aquellos que, después de conocer esta verdad, deciden actuar inmediatamente para rescatar a sus difuntos del abandono espiritual. En sus escritos místicos, Santa Teresa explicó que cuando alguien rompe el ciclo del error y comienza a ayudar a un alma olvidada del purgatorio, esa persona recibe 3 gracias especiales de parte de Dios. La primera gracia es la protección contra el engaño espiritual. Quien decide vivir en la verdad católica y rechazar las doctrinas falsas sobre la reencarnación, recibe una claridad mental especial que lo protege de caer en otros errores. Es como si Dios premiara esa fidelidad a la verdad revelada con el don del discernimiento espiritual. La segunda gracia es la intercesión poderosa del alma liberada. Cuando tú ayudas a un alma a salir del purgatorio mediante tus oraciones y sufragios, esa alma entra al cielo con una gratitud inmensa hacia ti, y desde el cielo se convierte en tu intercesora más fiel. Reza constantemente por ti, por tu familia, por tus necesidades, te protege, te guía, te consigue gracias. Es como tener un amigo poderoso en la corte celestial que nunca te olvida. Y la tercera gracia es la más hermosa. Cuando tú misma mueras, y si necesitas purificación en el purgatorio, las almas que ayudaste en vida intercederán inmediatamente por ti. No quedarás olvidada, no estarás sola. Tendrás un ejército de almas agradecidas rogando por tu rápida liberación. Santa Teresa llamó a esto la recompensa de la misericordia. Quien fue misericordioso con las almas del purgatorio, recibirá misericordia cuando le toque estar allí. Estas 3 gracias están disponibles para ti hoy si decides actuar. No esperes a mañana. No pospongas esta decisión. En este mismo momento, hay un alma que podría estar esperando tu oración. Podría ser tu madre, tu padre, tu esposo, tu abuela, alguien que te amó en vida y que ahora sufre esperando que alguien la recuerde correctamente. Ve hoy mismo a tu parroquia y pide una misa. Reza hoy mismo un rosario por esa alma. Rechaza hoy mismo cualquier pensamiento sobre reencarnación que pueda haber habitado en tu mente. Hoy es el día de la acción. Hoy es el día del rescate espiritual. Y si este mensaje tocó tu corazón, si entendiste la gravedad de este tema, suscríbete a este canal para seguir recibiendo las enseñanzas profundas de Santa Teresa de Ávila y de otros grandes santos de la Iglesia. Comparte este video con tu familia. Podría ser el instrumento que Dios use para salvar a un alma del abandono y a una familia entera del engaño.
Que Dios te bendiga, que Santa Teresa interceda por ti y que las almas del purgatorio que ayudes hoy se conviertan en tus protectoras para siempre. Amén.